¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca de innovación y futuros. Ya platicamos hace 3 semanas, si no me equivoco, de algo relacionado con futuros y el espacio, y estuvo súper interesante. Tenemos una súper invitada de lujo que nos va a platicar algo. Bueno, ya veremos nuestra tercera temporada, programa número 8 del año, y pues bueno, es un programa que presentamos por parte de ABC ON, la empresa que dirijo de consultoría. Yo soy Ricardo Bolaños. Bienvenidos todos a este programa. Yo soy consejero de empresas, soy experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals. Soy miembro del Comité de Expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional del CTNN10 de Innovation Management, que es donde diseñamos las normas de la familia 56,000 de gestión de la innovación. Y pues bueno, Diego me dice que se escucha mucho eco. A ver, ahorita revisamos, Diego. Y pues bueno, ahora sí, Fernanda, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, cuáles son tus antecedentes, cómo es que caíste en estos temas de innovación, de futuros y todo esto. Hola, Ricardo, gracias por tenerme acá. Y bueno, la verdad es que mi vida profesional ha sido, yo diría que 90% intuición y el resto lo demás, ¿no? Primero porque yo llegué al mundo profesional con la carrera de mercadotecnia. Eso fue lo que originalmente estudié. Y casualmente o misteriosamente la razón por la que estudié esto no era tanto porque me apasionara, sino más bien porque quería entender por qué en ese momento había una fascinación por la mercadotecnia y de dónde nacía como todo eso. Y fue más por curiosidad de entender el fenómeno que estaba ocurriendo con mis contemporáneos, ¿no? En ese momento. Y una vez ya dentro de la carrera comencé a explorar áreas de la mercadotecnia que quizás para los demás no eran tan atractivas, que no tenían mucho que ver con la parte creativa o el dedicarse a la parte publicitaria, sino tenían que ver con la parte performativa, es decir, los indicadores de desempeño y como que toda esta parte analítica que en ese momento justo interseccionaba con el tema de mercadotecnia digital y cuáles iban a ser los indicadores de desempeño en el mundo digital. Por lo tanto, eso fue lo que me llevó a trabajar en empresas de tecnología, por ejemplo en Samsung, y eso me hizo tener experiencia en la parte tecnológica y por lo tanto comenzar a enfocarme e interesarme más en la parte de tecnología, lo que sin duda me llevó al tema de innovación. Sin embargo, mi curiosidad, que eso es, digamos, que lo que siempre ha permanecido desde que tengo uso de razón, nuevamente me llevó a hacerme nuevas preguntas de, bueno, y toda esta tecnología, ¿quién la crea? ¿Cómo se crea? ¿De dónde viene? Etcétera. Y de ahí me enfoqué mucho más ya al tema de patentes, de metodologías, etcétera. Y en los últimos años yo siempre tuve una relación un poco distinta con el tiempo, y me refiero distinta en el sentido de yo no creía en el tiempo lineal de presente, pasado y futuro, sino comencé a explorar nuevas formas de percepción del tiempo que tienen en otras culturas, etcétera. Y eso fue lo que me llevó a encontrar los estudios de futuros, o los futuros como les decimos usualmente, y pues heme aquí. Todo eso me trajo a este punto y este momento. Oye, excelente, Fernanda, muchas gracias. Polo, muy buenas tardes. Vamos a disfrutar definitivamente de este tema. Fíjate que algo que ha coincidido varias veces, llevamos, yo creo que probablemente 120 programas, alguna cosa así, que hemos estado haciendo, probablemente menos. Yo creo que le estamos pegando al programa número 100. Pero varios de los invitados, cuando hablan de innovación, un punto que coincide mucho es la parte de la creatividad.
y definitivamente, y esa, perdón, la parte de la creatividad, pero antes de la creatividad, la parte de la curiosidad. Muchas veces, más de una vez, a la hora de, siempre al final les digo, bueno, una recomendación, ¿con qué te puedes despedir de nuestra audiencia? Y dicen, pues sean curiosos, ¿no? O sea, busquen, no pierdan esa curiosidad natural con la que nacemos de niños y síganle buscando. Y la verdad es que de repente metes en problemas por andar buscando tantas cosas, pero la verdad es que de repente descubres cosas extraordinarias cuando estás buscando. Y este tema del futuro es complicado, pero a la vez es simple. De repente lo enredamos demasiado, de repente lo hacemos a un lado como algo de ciencia ficción, pero sin embargo, bueno, ahí está, es un hecho y digo, se maneja, literalmente hay ciencia, hay modelos atrás de esta parte de futurología como está. Y por otro lado, bueno, muchas disciplinas, no finanzas, por ejemplo, todo lo que es bolsa, pues estudian mucho, tratan de predecir los comportamientos de los números, de las monedas, de los países, de los crecimientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho que ahí está, pero se me hace, Fernanda, que son de esos temas que todo el mundo opina, pero que realmente pocos conocen. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito eh, ¿qué es lo que haces? Porque además tú eres, déjame, aquí está, tú eres Chief Futures Officer. Eh, ¿qué es eso? Cuéntanos un poquito del título, cuéntanos un poquito de la empresa, qué es lo que haces para ir enganchando y ahorita le seguimos. Miguel Ángel, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Muy bien. Bueno, pues mi posición actual de Chief Futures Officer, como bien lo mencionas, es básicamente el estudio sistemático de futuros posibles, probables y preferibles, tanto para nuestra propia compañía, que es Blackbot, es decir, trazar el rumbo y poder anticipar cuáles son los posibles futuros para la compañía y por lo tanto a partir de ello crear estrategias más resilientes. Y también ofrecemos ese servicio para nuestros clientes, ¿no? Hoy en día, seguramente que ya han hablado aquí también, con este mundo en donde hay una alta volatilidad, hay mucha complejidad, mucha incertidumbre, pues bueno, hoy más que nunca necesitamos explorar esos diferentes futuros, no para poder predecirlos como hacen otras disciplinas, como bien lo decías, la probabilidad, la estadística. Acá no es la intención predecir o hacer modelos predictivos como tal, pero sí es poder anticiparnos al poder entender cuáles son las diferentes posibilidades que pueden ocurrir y que subyacen a cada uno de estos futuros, ¿no? Porque además vale la pena mencionar que para cada una de estas posibilidades, pues hay una serie de mitos, de creencias, de historia que suman parte y forman parte de este análisis para al final del día generar mejores estrategias de cara a los siguientes años. Oye, mencionaste dos temas. En uno, los ambientes VUCA. Sí hemos comentado eventualmente aquí en la parte de innovación, que es algo que bueno, como que dicen, entramos en un ambiente VUCA, pero de repente como que ya te quedas, ¿no? O sea, ya de repente llega un momento en el que pareciera que todo es volátil, todo es incierto, todo es complejo y todo es ambiguo, y entonces ya se vuelve un estándar, entonces deja de ser VUCA, porque siempre estás así, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la velocidad de los cambios tecnológicos y la falta de capacidad que tenemos como humanos para asimilar eso del exterior al interior. Cuando estás medio entendiéndolo, ya volvió a cambiar. Lo tratas de medio entender, ya volvió a cambiar. Entonces, vamos, es el cuento de nunca acabar. Pero dijiste tres temas, tres conceptos, perdón, que me gustaría que nos compartieras el significado. Dijiste futuros predecibles, preferibles, dijiste tres. No sé si nos puedes decir cuál es cada uno, porque en una de esas como que podría parecerme que son lo mismo, pero me queda claro que no. Vale, los futuros posibles es todo aquello que puede ocurrir, que no necesariamente puede ocurrir en esta línea de tiempo o en 10 años, en 20, simplemente está en nuestro imaginario, ¿no? Cosas tan absurdas como
una persona con cabeza de pez, pues entra dentro de los futuros posibles, porque en alguna línea de tiempo, en algún momento del avance de la tecnología, en algún lado de este mundo o en otro, hay una posibilidad de que exista una persona con cabeza de pez, ¿no? Es todo lo que cabe dentro de la posibilidad, que básicamente está y únicamente limitado por nuestra imaginación. Después están los futuros probables, donde ahí sí tiene que ver la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran ciertos hechos de acuerdo a lo que conocemos hoy y lo que tenemos hoy? Y los preferibles son aquellos que deseamos que se lleven a cabo. Y por supuesto que lo que es preferible para ti o para las personas que nos están viendo y escuchando, pues no es lo mismo que es preferible para mí, o los futuros preferibles de Japón o de China no son los mismos que de Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente esto, sobre todo este último rubro de los futuros preferibles, pues depende de quién los mira y quién los analiza. Oye, está buenísimo. Además, pues es un concepto que aplica a todo, o sea, aplica a la vida personal, pues tienes una serie de futuros posibles, probables y preferibles, aplica a la empresa, aplica a un conglomerado, aplica a un país, en fin, aplica todo, pero fíjate que nunca, bueno, la mayoría de las veces, Fernanda, no nos detenemos a analizar cosas tan simples como es un concepto muy simple. No, posible es todo lo que te imagines literalmente, probable y preferible. Entonces, bien, me queda claro, tú básicamente lo que haces es estar haciendo este tipo de análisis. Supongo que tomas mucha información de varios lados, o sea, sigues con algún proceso, generas alguna salida por ahí y lo haces en este caso para tu empresa, pero también es un servicio que ustedes manejan para otras empresas. Cuéntame un poquito cómo lo arman, en qué se basan, cuál es el resultado final, qué necesitas de mí, o bueno, cuéntame primero cómo lo hacen para tu empresa y luego nos vamos hacia los terceros, qué es lo que hacen con sus clientes o con las personas que llegan a requerir este servicio. Sí, de acuerdo. Bueno, la razón por la que lo empezamos a hacer primero para nosotros es que porque fuimos nuestro propio conejillo de Indias, ¿no? Cuando comenzamos a hacer todo esto, dijimos, a ver, si vamos a ofrecer este servicio y poner esto como parte de nuestra cartera de productos, pues tenemos que atravesar nosotros el proceso también para entenderlo y también, por otro lado, para poderlo, digamos que traducir a un ambiente mucho más latinoamericano, porque los estudios de futuros tienen dos fuentes de origen. Uno de ellos es el estadounidense y el otro es la perspectiva francesa o la corriente francesa. Por lo tanto, pues ya hay un sesgo que no necesariamente es malo o equivocado, sin embargo hay una visión pues bastante particular, digamos, ¿no? De países que tienen ciertas características, cierta historia, que muchas veces no coinciden con lo que vivimos en Latinoamérica. Entonces ese fue nuestro principal motivo. Y básicamente lo que hemos usado es, existe un marco genérico de prospectiva que se realizó por un autor que se llama Joseph Boros, y lo que este marco genérico de prospectiva pretende, pues es justo eso, darnos como una guía básica de qué es lo que tiene que hacer una persona o una compañía para seguir un proceso exitoso de prospectiva. Dentro de cada fase, y ahora si quieren menciono un poco más al respecto, son básicamente cuatro fases. La fase de inputs, la fase de prospectiva per se, la fase de outputs y la fase de estrategia. Entonces, dentro de cada fase, evidentemente hay una serie de metodologías, herramientas que ya están bastante corroboradas, otras nuevas que han ido surgiendo con el paso del tiempo, que te permiten atravesar cada fase para al final, y esto es muy importante, obtener una estrategia. O sea, el resultado de todo este proceso no nada más es la ideación o la imaginación de estos futuros, que bueno, es importante y es el primer paso, pero lo más importante de todo este proceso es que haya una estrategia y que la estrategia se aplique para entonces realmente decir que tuvimos un proceso de futuros o
también como hoy muchos le llaman, de diseño de futuros, y que ese proceso, por supuesto, se va monitoreando, actualizando como cualquier estrategia, pero es resultado del análisis, perdón, de estas diferentes posibilidades. Entonces, eso es lo que hicimos al inicio. La primera vez que hicimos este ejercicio para Blackbot, diseñamos los futuros de Blackbot para 2050, porque hay otra cosa importante que mencionar. Para los estudios de futuros, el piso mínimo para hablar de futuros son 10 años. Todo lo demás, 9 años, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pues es el presente, ¿no? Un poco ahí el presente extendido, pero el futuro comienza a partir de los 10 años. Entonces, un buen proceso de prospectiva o de estudios de futuros debería tener al menos esa base de 10 años en adelante. Entonces, si ahorita estamos en 2023, tu mínimo deberías planear para 2033, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacerlo hacia 2050 y en ese análisis nos dimos cuenta que algunas de las cosas que estábamos haciendo en Blackbot no necesariamente iban a sobrevivir al paso del tiempo, y entonces también eso nos sirvió para reformular y replantear los servicios que estábamos ofreciendo Blackbot, los giros a los cuales se estaba enfocando Blackbot y las nuevas áreas de oportunidad que podríamos tener, no solo en la industria de la innovación, sino en los negocios, en la creatividad y en otros modelos que fuimos agregando con el paso del tiempo. Oye, interesantísimo, interesantísimo, Fernanda. Oye, repíteme el nombre del autor, por favor. Claro que sí, es Joseph Ajá, Boros, con V. Lo voy a anotar acá en el chat por si gustan ahí tenerlo. perfecto. Muy bien, por aquí ahorita en un momentito les anoto aquí en LinkedIn a los que nos están escuchando por acá, el autor. Muy bien, fíjate, qué interesante y reafirma algo que yo normalmente comento. Paradójicamente, Fernanda, algo que hacen muchos colegas es que dicen, no, es que está todo complicadísimo, tu planeación tiene que ser a cortísimo plazo. Bueno, un año es demasiado planear, tienes que planear a 6 meses, bueno, a un mes. Y yo les digo, no, o sea, mientras más incierto sea todo, más largo tiene que ser tu horizonte de planeación. ¿Por qué? Porque pues es claro que si planeas para lo que está pasando ahorita, o sea, es como planear qué vas a hacer cuando estás en medio de la revolcada de la ola. O sea, tienes que planear hacia mucho más largo plazo. Y bueno, tú lo estás confirmando. Ese es un muy buen punto. Digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque aunque esté todo volátil, incierto, que haya complejidad, que haya ambigüedad, si no tienes un faro guía hacia muy lejos, te va a costar, a final de cuentas, mucho trabajo el tener un horizonte y el realmente hacer que las cosas pasen. Y no es tanto, no es tanto hacer que las cosas pasen, porque me parece que la mayoría de nosotros no tenemos ese tamaño o esa capacidad de hacer que las cosas pasen, pero sí de analizar escenarios y, como bien lo comentabas al principio, ver cuál tiene mayor probabilidad de que suceda y alinearte para decir, oye, de todos estos que como que veo que podrían pasar, yo quiero estar por aquí, por aquí, por acá, y entonces irte preparando conforme van pasando las cosas. Ahí, bien, bien. Déjame ver si por acá tenemos pregunta. LinkedIn no tenemos ninguna pregunta. Y por aquí un par de preguntas. Bueno, Esmeralda nos pregunta, dice, ¿qué pasa en situaciones como la pandemia? Me encanta lo que tú acabas de comentar y me encanta la pregunta porque se enlaza. Mencionaste algo importante que para los prospectivistas, que así es como se nos conoce a quienes practicamos esta disciplina, o futuristas, pero ya nadie quiere usar ese término porque sea mal utilizado, ¿no? Entonces, vamos a dejar en especialistas del futuro o prospectivistas. Bueno, el punto es que una de las cosas por las que abonamos es que sí tenemos agencia en lo que ocurre en el futuro. O sea, esto de pensar que no tenemos como el poder para hacer que las cosas pasen,
pues acá lo tomamos como un reto y una materia prima para decir, no, sí tenemos el poder y la agencia de hacer que las cosas pasen. Por supuesto que hay cosas que siempre van a salir de tus manos y de tu control y que tienen que ver con fenómenos macro, pero en esos fenómenos macro también va la incidencia de lo que tú haces o dejas de hacer y de las decisiones que tomas y dejas de tomar. Entonces, algo poderosísimo de los estudios de futuros es que te dan agencia y te hacen visibilizar, sí, te dan visibilización sobre que tienes esa agencia y esa posibilidad de poder mover la aguja hacia donde tú quieras. Y ahí es donde entra el tema de la pandemia. Curiosamente, en situaciones como la pandemia, son las situaciones que se prevén en los escenarios de futuros. Es decir, por ejemplo, nosotros hicimos todo ejercicio mucho antes de que ocurriera la pandemia y una de las cosas que decidimos fue, vamos a trabajar siempre desde donde sea que estemos. O sea, las personas que colaboran en Blackbot pueden estar en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, siempre y cuando haya una conexión a Internet. Por lo tanto, cuando llegó la pandemia, pues para nosotros no pasó nada en realidad en ese aspecto, porque pues ya estábamos trabajando en ese modus operandi, ya teníamos nuestros procesos muy bien delineados, etcétera. Entonces, no hubo afectación. ¿Por qué? Porque logramos prever no exactamente una pandemia, pero sí un fenómeno que pudiese afectar a nivel global. Nosotros pensábamos en catástrofes como, no sé, un apagón, una posible guerra, un posible desastre natural, etcétera, ¿no? Entonces, ver esas posibilidades te mantiene mucho más preparado y mucho más listo para esto. De hecho, cuando tú practicas esta disciplina, una de las cosas de las primeras fases en el proceso de inputs es el análisis y escaneo de la situación actual. Y cuando tú analizas y escaneas la situación actual, te das cuenta que hay muchísimas señales que te están avisando que posiblemente algo va a ocurrir. La pandemia es uno de esos fenómenos. Mientras el ser humano siga consumiendo animales, pues siempre va a existir ese riesgo o esa probabilidad de pandemias. Entonces es algo que deberíamos ya tener en nuestra agenda, en nuestra lista de posibilidades, y una serie de sucesos que nos han venido dando señales de que van a ocurrir o podrían ocurrir en algún momento. Lo peor que puede pasar es que no ocurran y que tú estés preparado para ello. Oye, fíjate qué interesante y se empieza a poner buena aquí la cosa, porque mira, a ver, dice, mira, bueno, Esmeralda, ¿qué pasa en situaciones de pandemia? Miguel Ángel dice, es como una perspectiva tradicional, y aquí Polo nos dice, bueno, dentro de la planeación estratégica, ¿cómo puede definirse un criterio para aterrizar algo tan subjetivo como el futuro? Déjame ponerte desde el punto de vista de administración, lo que vemos en esta parte de planeación, de prospectiva, y tú completas con la parte que seguramente tú manejas que yo no conozco. Cuando estás, tú bien dijiste probabilidad, estadística, toda esta parte de correlaciones, interpolaciones, extrapolaciones, que pues es básicamente, digo, son las típicas series que te ponen ahí en los exámenes psicométricos. Si tú dices, oye, si yo vendí hoy 1, mañana 2, ¿no? Pasado 3, 4, pues muy probablemente el número que sigue es un 5 y el número que sigue es un 6, como que pues ese podría ser una proyección básica, ¿no? Si tú ves que el tipo de cambio del peso con el dólar está en 21 y un mes después está en 20 y un mes después está en 19, pues podrías pensar que el mes que sigue va a estar en 18 o al revés, para arriba o para abajo. Digo, de manera muy simplista, hay modelos matemáticos, bueno, los actuarios, tienen modelos muy elaborados con matemáticas de altísimo nivel como para predecir todo esto, con grandes computadoras que lo hacen, pero ese es un punto, ¿no? Toda la perspectiva que bueno, hacer un presupuesto de alguna forma es planear el futuro. Estás planeando el futuro y dices, bueno, esto fue lo que vendí los últimos 5 años, esto es lo que me gasté, esto es lo que gané. Yo hago un presupuesto basado en lo que pasó y basado en lo que yo creo que va a pasar. Haces un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y ves más o menos si el año parece que va a estar bonito, parece que va a estar feo.
Parece que tú estás fuerte, parece que tú estás débil y con eso proyectas más o menos cuánto podrías vender, tu costo, tus gastos, tu utilidad. Esa es una perspectiva, digamos, tradicional y básica. Sin embargo, todos estos temas de diseño de futuros, si bien digamos que el problema que estás atacando es el mismo, es como tratar de ver qué va a pasar mañana, donde el mañana puede ser un día, un año, 10 años, 50 años, pero al final de cuentas es como tratar de predecir qué es lo que va a suceder, pero es algo, Fernanda, totalmente, pues yo hasta te podría decir que es científico, porque la primera vez que promovimos el programa anterior de futurología, me decían, ¿qué son esos horóscopos? ¿Vas a hablar? ¿De qué vas a hablar, no? Y precisamente tú decías, no, pues no nos decimos futurólogos, o no me acuerdo cuál fue el término que usaste, porque pues eso se liga como que con el adivino, y entonces ya, pues bajas algo que tiene una metodología, un estudio, una ciencia, o sea, realmente tiene algo de soporte atrás, a algo que, pues a lo mejor es como algo un poquito con menos de sustancia, ¿no? O al menos a lo mejor nosotros no entendemos esos modelos y resulta que son hasta más avanzados que los que usamos nosotros, pero hoy por hoy, pues como que más eso se ve como adivinación. Entonces, sí, o sea, definitivamente es una evolución de esto de lo que normalmente nosotros hacemos para predecir. Y la realidad es que, Fernanda, pues predicciones hacemos todo el tiempo. Ustedes nada más los invito a que lo que resta del día de hoy y todo el día de mañana piensen, o sea, analicen cada pensamiento y vean si no es una predicción. Por ejemplo, cuando te despiertas, tú dices, ¿cómo me voy a vestir? Y tratas de predecir si va a ser frío o si va a ser calor. Y a lo mejor para eso pues, te asomas a ver si hay nubes, si no hay nubes, en fin, ¿para qué andamos en ejemplos banales? Pero entonces, contestando un poquito y enganchando esto, Polo, sí, pues planeación estratégica, ahorita vamos con más detalle con la respuesta. Eh, y bueno, no sé si quieres completar, Fernanda, y ahorita regresamos con las otras preguntas que están por aquí. Vale, digamos que los estudios de futuros es la disciplina madre. Y esto pues nace, como ya les decía, tiene dos fuentes de origen, sobre todo después de las guerras mundiales que atravesó el mundo. Entonces, de esa gran sombrilla llamada estudios de futuros, adentro están otras disciplinas que se han desarrollado. Una de ellas es la prospectiva estratégica, por ahí Omar nos menciona el diseño de futuros, y el diseño de futuros es la intersección que hay de los estudios de futuros con el pensamiento de diseño, o por de ahí nace este nuevo hijo llamado diseño de futuros, que está mucho más enfocado en usar métodos y metodologías que tienen que ver más con el proceso de diseño. Y de ahí es donde nace el diseño especulativo, que el diseño especulativo se utiliza como una herramienta bastante efectiva para poder tangibilizar el futuro y entonces mostrarle a las personas, mira, traje este artefacto del futuro, cómo se siente, cómo se vive y que la gente lo pueda experimentar y por lo tanto pueda tener en átomos esa idea abstracta de lo que es el futuro, ¿no? Básicamente ahí un poco contestando las preguntas y complementando lo que tú decías, lo que ocurre con la perspectiva o la planificación estratégica tradicional es que, como tú bien mencionas, solemos hacer un plan que va del punto 1 al punto 10, ¿no? Y si no sale como tenemos planeado, pues ahí viene un caos, ¿no? Es como, no planeé que hubiera una pandemia. Entonces, todo mi plan lo tengo que agarrar y básicamente rediseñar sobre la marcha, reaccionar, no anticiparme, sino reaccionar sobre la marcha, porque en mi plan no estaba esto. Y ese es el error que ha cometido la planificación estratégica a secas, que al no visualizar diferentes escenarios, pues entonces no se vuelve resiliente, por el contrario, se vuelve frágil. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con la planificación estratégica tradicional es que planea para el mejor escenario, pero nunca para el peor. Planea los inicios, pero nunca planea los finales. Planea para un solo futuro, pero no planea para distintos futuros. Entonces, ese es el aporte que hace los estudios de futuros
a todo este pensamiento estratégico de negocios, que nos permite planear para diferentes futuros, inclusive para el peor, planear de una forma no lineal, sino mucho más flexible. Por lo tanto, no significa que ahora vas a agarrar tu plan y tirarlo a la basura, significa que ahora lo robusteces, porque si bien en lugar de establecer objetivos específicos para el año, lo que haces es que lo sustituyes por un conjunto de escenarios para darle al negocio un margen de maniobra mucho más amplio y que además cambia la perspectiva y mantiene a las personas mucho más resilientes y preparadas. Por lo tanto, ese es el aporte que hay desde la disciplina hacia la planificación tradicional. Y por eso también la disciplina tiene mucho esta parte de aquí no vamos a hacer predicciones, no es el interés de la disciplina hacer predicciones ni predecir el futuro. De hecho, de acuerdo a una de las leyes del futuro establecidas por James Dator, es el futuro no existe, por lo tanto, no se puede hacer nada con él, pero lo que sí podemos hacer con él es anticiparnos, imaginarnos cuáles son esas posibilidades y crear planes resilientes que contemplen todas esas visiones para estar mucho más preparados. Entonces, es justo cómo se puede aterrizar todo esto, digamos que tan abstracto, al mundo de la planificación estratégica. Correcto. Y fíjate que, bueno, hay mucho tema por el lado, si nos vamos por el lado de prospectiva, ¿no? Hay muchos estudios prospectivos, actuarios los hacen, economistas los hacen, y bueno, de eso hay mucho, hay muchos estudios. Comentaba, de hecho, por acá Omar, mencionaba a Michel Godet, a Jim Dator. Sí, digo, pues hay estudios de prospectiva. Por aquí tengo una nota de Jim Dator, que dice, ¿dónde está? Por aquí lo tenía. Dice Jim Dator, afirma que el futuro no puede ser predicho con total certeza, pero puede y debería ser inventado, concebido, implementado. Entonces, sí hay una diferencia entre lo que estábamos comentando de tratar de pronosticar algo contra predecirlo para poder crearlo e incidir en esa parte de creación. Cuéntanos un poquito más acerca de estos temas, Fernanda, por favor. Claro, sí, y siguiendo con la línea que comentan por acá sobre los arquetipos y qué arquetipos utilizar, si los de Michel Godel, los de Jim Dator u otros que existen también en la mesa, bueno, eso va a depender de cuál es nuestro objetivo y qué, digamos que organización o compañía es la que está llevando a cabo este ejercicio de futuros. O sea, hay una serie de metodologías que funcionan más para futuros participativos, que es donde invitas a personas de todo tipo, de la sociedad civil, ¿no? O sea, depende mucho cuál es la estrategia de a dónde queremos ir. Y depende mucho la compañía, los recursos, ¿no? Porque tú puedes hacer estudios que son muy extensos, pero al mismo tiempo muy costosos, como hacer un Delphi, que toma mucho tiempo y muchos recursos, o hacer algo más acotado de acuerdo al presupuesto y tiempo que tú tienes. Entonces, eso depende insisto, de quien lo mira y quien lo ejecuta. Por lo general, en este proceso que les comentaba del marco genérico, bueno, dentro de la fase de inputs tenemos algunas herramientas como el análisis de tendencias, la captura de señales emergentes, digamos que el escaneo estratégico de la situación actual, el análisis de impacto cruzado, que es otra herramienta interesante, etcétera. Ahí en la fase de inputs tenemos bastante de análisis y en la parte de prospectiva pues tenemos otras metodologías, ¿no? Como hoy en día se usa mucho, por ejemplo, el método CLA de Sohail y Nayatullah, se usan los escenarios, se usan métodos normativos también, se usa backcasting, se usa visioning, ¿no? Hay un montón de herramientas. Igual en la parte de outputs, al final del día, ¿cuál es tu output? ¿Quieres que sea un reporte? ¿Quieres que sea una presentación? ¿Quieres que sea un workshop? ¿Quieres que sea una serie de pasos para implementar? Y luego finalmente la estrategia. Entonces, depende mucho de los alcances y posibilidades y eso yo sé que para muchas personas es bueno, ¿y para qué invertimos este dinero cuando tengo a mi financiero o cuando tengo aquí a mi
despacho o grupo de personas trabajando para establecer estas predicciones. Bueno, mi pregunta que yo siempre le hago a la gente es, ¿y cuántas de esas predicciones han sido 100% realistas, no? Y no para demeritar el trabajo, yo no creo que sea unos u otros, creo que es un trabajo complementario, es un trabajo en conjunto. Lo que te permite la visión financiera, la visión contable, es tener la certidumbre de un futuro lineal, lo cual no está mal tener, pero lo que te permiten los estudios de futuros es tener la visión de un futuro mucho más flexible y darnos cuenta que hoy, justo como lo mencionabas, al ser un mundo bastante complejo, pues no basta tener un plan lineal, necesitas tener un plan más resiliente, ¿no? Un plan, ahora muchos le llaman un plan de negocios plurianual, o sea, en donde ya no solamente es en un año ocurre lo que en 10 años pudo haber ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener todas esas visiones y esos análisis establecidos o reunidos en un solo lugar? Y eso es lo que hacemos nosotros. Ampliamos los ejercicios, hacemos que las compañías miren a otro lado. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Una pregunta que le hacíamos a uno de nuestros clientes, que es una gran cadena hotelera en el mundo, que es Marriott, es, oye, ¿tú quién crees que es tu principal competidor en tu plan de estrategia y en todo lo que has desarrollado, ¿no? Y bueno, nos mencionaron, por supuesto, una lista de todas estas cadenas hoteleras que son competencia y es, claro, pero ya contemplaste que Spotify, por ejemplo, podría ser tu principal competidor y es como, no, ¿por qué? Ellos hacen streaming y es como, ¿no te parece que la industria del entretenimiento podría migrar a tener un hotel donde tú puedas tener a los mejores artistas en tu cuarto de al lado, donde haya una gran terraza, donde haya un gran concierto? Ya tienen el sistema de ticketing, ahora están con el tema de los NFTs, tienen la base de datos, conocen más a las personas de lo que tú conoces a tus huéspedes, ¿no? Entonces, eso es algo posibilidades que usualmente en una planificación estratégica no se alcanzan a ver, no se alcanzan a vislumbrar y que sabemos que los más grandes disruptores vienen de otros lados que no necesariamente es la industria en las que estamos. Claro, y pues, ahí está el Hard Rock Café que empezó con sus hoteles, ¿no? Por ejemplo, eso fue hace muchos años, pero sí, definitivamente, y déjame reiterar el punto que dices, los más grandes disruptores vienen casi siempre de una industria diferente en la que hacen la disrupción. Y es lógico porque suceden dos cosas. Una, cuando estás en una industria, normalmente quedas ceñido a una cosa que se llama diseño dominante, ¿no? O sea, es lo que siempre ha pasado, es lo que siempre se ha hecho y eso es lo que ves. Y la otra, eso lo combinas con ceguera de taller y da el escenario perfecto para que incluso las innovaciones las haces un poquito fuera de tu marco, pero acabas quedando dentro de un marco acotado. Entonces, sí, definitivamente eso es el punto. Déjame regresarme por acá con algunos de los comentarios que tenían por aquí. Polo dice, dentro de la planeación estratégica, ¿cómo puede definirse un criterio real para aterrizar algo tan subjetivo como el futuro? Aquí, déjame comentarte y lo ligo con el que sigue. Enrique dice, siempre es conveniente un análisis de escenarios en función del riesgo y otro análisis de tendencias o prospectivas con base al análisis de oportunidades y de riesgos, metodologías, como han indicado, hay muchas desde el enfoque de intuición, los modelos matemáticos cuando apliquen. Y aquí, Enrique, Polo, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, tenemos un modelo de institucionalización de las empresas, que es el mismo modelo aplica para una empresa que va iniciando que para una empresa que ya está madura, que tiene 3,000 empleados. ¿Cuál es la diferencia? La profundidad con la que lo haces. Por ejemplo, todas las empresas deben de tener un análisis, ¿no? Si vas empezando, bueno, un FODA, ¿cómo lo haces? Pues con lo que se te ocurra, pero si vas teniendo un poquito más de tiempo y más de recursos, pues a lo mejor ya haces un FODA ya informado, a lo mejor lo subcontratas, si ya no es eso, a lo mejor haces un estudio con expertos, a lo mejor vas haciendo y vas profundizando, y en la medida en la que más vas profundizando en la herramienta, pues va siendo más precisa, ¿no? Y aquí con esto, pues igual, no es la excepción. ¿Qué tanto vas a hacer? Depende mucho del alcance de lo que quieras lograr, porque
no puedes, hay veces que bueno, pues al final de cuentas todos tenemos recursos limitados, no puedes tener todo el recurso que quieras para todos los proyectos que quieras, entonces, bueno, tienes que ir acotando. Lo que sí es bien importante, al menos, es mentalizarte que en este momento, además de ya todo lo que hay, pues no es mala idea empezar a pensar que los planes, como bien lo comentabas, Fernanda, pues tienen que ser múltiples, ¿no? Y ese manejo de escenarios a lo mejor tienes que ir profundizando un poquito más y a lo mejor ya no es suficiente con poner los eventos, asignarles una probabilidad, asignarles un riesgo y con base en eso tener algún plancito de contingencia. O sea, probablemente ya tienes que hacer 3 o 4 planes diferentes completos. ¿Qué tan profundos? Va a depender de la capacidad que tengas, de los recursos que tengas, económicos, de tiempo y de experiencia. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, eh, nosotros en la empresa hacemos planeación estratégica desde el Consejo de Administración y somos muy buenos en eso. Sin embargo, ya si de repente dicen, oye, necesitamos eh, necesitamos hacer un plan a 10 años. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vemos a la empresa a 10 años? Una parte nos imaginamos, jugamos con las ambiciones, con los sueños de los accionistas, pero otra parte tiene que ser formal. Eso ya no lo manejamos nosotros. Entonces yo podría ponerme a inventar, me podría poner a investigar, podría tardarme un par de años en medio aprender algo y tratar de pasarlo con mi cliente o podría ir con Fernanda y decirle, oye, tenemos esto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuánto tiempo te tardas y cuánto nos cuesta? Créanme que va a salir mucho más barato el que algún experto te ayude a llegar a lo que quieres, a que tú trates de jugarle al experto viéndolo. Y esto es algo que yo constantemente le digo a los empresarios, Fernanda. A ver, tú eres empresario, ¿no? Tienes que saber suficiente contabilidad para platicar bien con el contador, tienes que saber suficiente finanzas para platicar bien con el financiero y tienes que saber suficiente de futuros, de manejo de futuros para platicar con quien te va a ayudar a hacer este tema. ¿Para qué? Para que no llegues creyendo que es lo que no es, pensando que vas a lograr lo que no es, que tengas un conocimiento simple que les, oye, mira, yo vi esto, entendí esto, me gustaría saber esto, ¿qué necesitamos hacer para que entonces puedas avanzar? Porque luego, Fernanda, en un mundo tan especializado, con tantísima información, con tantas disciplinas, es prácticamente imposible querer ser experto en todos. Puedes saber de todo a un nivel suficiente como para entablar una plática buena, pero ya cuando se trate de hacerlo, siempre mi recomendación es váyanse con el experto, con quien realmente les va a dar la guía de lo que es. Y precisamente por eso fue el nacimiento de estos programas, paradójicamente. ¿Por qué? Digo, yo estoy muy bueno en innovación y meto innovación en las empresas. Manejamos innovación desde la International Association of Innovation Professional, certificamos personas, manejamos la norma, pero eso no implica, ni que yo sepa de todo, ni que en la empresa hagamos de todo, pero sí tenemos la capacidad de platicar y de interactuar con personas que son especialistas en cada uno de los ramos de innovación y mucho por eso son las invitaciones, Fernanda, a esto. Déjame ver si por acá, eh, aquí está, dice Ángel Prospectiva. A ver, aquí está esta pregunta. Miguel Ángel dice, ¿los financieros pueden ver los diferentes escenarios no lineales de futuros como inútiles? Yo creo que sí, si lo vemos solamente como una zona de exploración, ¿no? Si solo se queda en el tema de vamos a imaginar futuros y vamos a crear escenarios, pues sí, para un financiero va a decir, mira, yo tengo mucho trabajo y yo estoy aterrizado a la realidad, no voy a estar invirtiendo mi tiempo en eso. Pero si lo vemos como debería ser, que esté centrado en la acción más que por estar preocupada en la predicción, ahí es donde alguien como un perfil financiero podría ver el valor, porque esto, como lo mencionaba hace rato, suma al esfuerzo de la planificación, ¿no? Y podemos amplificar la visión que tenga no solo un financiero, sino cualquier profesional para poder
anticipar movimientos que a lo mejor no está viendo porque está, como bien mencionabas, metido en el día a día, en esta ceguera del taller donde no tienes tiempo de estar explorando tendencias o viendo lo que está pasando en otras partes del mundo o viendo lo que ya pasó hace 50 años. Entonces creo que depende la perspectiva con la que se aborde. A nosotros nos ha tocado trabajar con diferentes departamentos. En el mundo profesional siempre te toca trabajar con multidisciplinas y la hemos llevado muy bien porque quizás hemos sabido explicar el valor que hay de poder amplificar la mirada de pues una expansión de pensamiento y romper un poco la barrera, no solo del tiempo, que eso es ya una gran variante, sino también del propio entendimiento de lo que pensamos cuando hablamos de futuro, ¿no? Que en eso, en Latinoamérica en particular, ha sido una de las barreras principales. Tú cuando le preguntas a las personas, y no estoy generalizando, pero usualmente lo que ocurre es que la gente piensa que el futuro es 1 año, 2 años, 3 años máximo. Y desde ahí es donde empiezas a diferenciar y a romper los paradigmas entre una disciplina y otra. Acá estamos hablando de 10, 20, 30, 40, 50 años. Incluso hay ejercicios muy atrevidos a 100 años, ¿no? Y tenemos diferentes horizontes de tiempo, porque también entendemos que las empresas están hechas y amoldadas a una forma de ser y de pensar y de planificar. Por eso también les damos ciertas herramientas, por ejemplo, la herramienta de los 3 horizontes, donde, ok, vamos a planear a 50 años, pero tienes estos 3 horizontes, el primero va de los 0 a los 5, el siguiente va de los 5 a los 15 y el último es el último fase de tiempo, ¿no? Entonces, creo que también hoy existen muchas herramientas que permiten que cada vez tengamos más presente el futuro y además algo importante, por ahí veía alguna pregunta, creo que me estoy anticipando un poco, pero alguien preguntaba algo sobre la inflación, ¿no? Cómo tener en cuenta los niveles de inflación dentro de este proceso y es si tú analizas la historia, porque para poder planificar a 10 años al futuro, al menos tienes que analizar 10 años del pasado, ¿no? Entonces, cuando tú haces estos análisis, te das cuenta que siempre, por lo regular en nuestras crisis humanas, después de cada crisis, y sobre todo pandémica, viene un proceso de inflación. Entonces, si tú analizas esos fenómenos, pues ya estás preparado en tu plan de decir, mira, si vivimos una pandemia, acto seguido o sigue una guerra o sigue un proceso de inflación, no porque estemos prediciendo, sino porque eso es lo que ha pasado usualmente en estos ciclos temporales. Entonces, eso te puede dar información de decir, a ver, me preparo para diferentes escenarios. Normalmente se manejan 4 arquetipos. Por ahí alguien hablaba de arquetipos, el escenario utópico, distópico, el tendencial, el futurible, que esos son como un arquetipo de Michel Godet. Están los arquetipos de Jim Dator, que son otros. Entonces, para poder administrar y no volvernos aquí locos entre tantos futuros y tantas posibilidades, bueno, usualmente se manejan 4 arquetipos de futuros, que eso se traduce en diferentes planes o estrategias que forman parte de un plan para poder ser más resilientes y anticiparnos. Entonces, acá estamos hablando de un proceso que colaborativo, en donde no nada más está el dueño de la compañía tomando decisiones, sino toda la empresa desarrollando este pensamiento de futuros y estamos hablando de líneas de tiempo distintas y de interpretaciones de la realidad distintas a las tradicionales. Sí, no, definitivamente. Parece que no, no discrepo en nada, o sea, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Fernanda, porque el problema es que luego queremos hacer comparaciones del pasado, cuando el pasado venía a un ritmo, contra el presente que viene a otro ritmo. Digo, eso también hay que tomarlo en cuenta, así como, digo, los que a lo mejor han visto un poquito más de economía o de este tipo de cosas, las famosas desestacionalizaciones que les dicen, por ejemplo, las famosas normalizaciones que les dicen, pues es comparar peras con peras, manzanas con manzanas y comparar periodos de tiempo con periodos de tiempo equivalentes. Pero eso es algo que de repente no hacemos, o sea, queremos con lo que pasó, o sea, con un análisis y muchas veces a medias de un año, querer ver qué es lo que va a pasar en los siguientes 3 y pues no. Simple y sencillamente no da. Déjenme ponerles por aquí nuestra encuesta de entrada para ver quiénes nos están acompañando y por ahí déjenme invitarlos antes de que terminemos el programa
Si bien esto no es de innovación, tenemos, muchos de ustedes ya lo conocen, tenemos un programa que transmitimos igual todos los viernes que se llama Cóctel Fiscal. Y el 9 de marzo tenemos un evento híbrido, presencial y virtual, donde vamos a platicar precisamente que tiene que ver con este tema. El evento se llama ¿Sabes cómo te ve el SAT? Y básicamente lo que hacemos es que les vamos a compartir todas las herramientas que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, esto es un evento para México, está usando para poder fiscalizar qué es lo que haces, qué es lo que no haces, y si hay alguna inconsistencia, incongruencia en esto. Y aquí, bueno, hay desde herramientas de inteligencia artificial, Big Data, hay predicciones, hay estudios de atípicos, en fin, hay una barbaridad de cosas que hacer. Por ahí les vamos a mandar información para que lo puedan tener. Es un tema fiscal, pero bueno, la realidad es que la forma en la que están fiscalizando ahora es no solo extraordinariamente innovadora, sino además extraordinariamente efectiva, porque han optimizado los costos de recaudación de una manera impresionante. Para los que más o menos llevan un seguimiento fiscal, pues lo saben perfectamente bien. Y bueno, la próxima, déjenme compartirles por aquí los próximos programas que tenemos. La próxima semana, 2 de marzo, tenemos herramientas de inteligencia artificial para mejorar el negocio. Ya tuvimos, esta es la parte 2, ya tuvimos el primer programa que era todas las herramientas estas de inteligencia artificial que pareciera que de un día para otro explotaron todas, ¿no? No es exactamente, lo platicamos en el programa anterior. La próxima semana vamos a hablar de qué herramientas hay específicamente para mejorar el negocio. Vamos a estar haciendo por ahí demostraciones en vivo de estas herramientas y sobre todo cómo las pueden usar para su negocio. Y 2 semanas después tenemos la última parte de esta trilogía de herramientas de inteligencia artificial para mejorar el negocio, donde vamos a ver específicamente qué herramienta te sirve para qué parte de todo el abanico de planeación, desarrollo, seguimiento de la empresa como tal, ventas, mercadotecnia, en fin. Hay un abanico muy interesante de cosas que se pueden potenciar usando estas herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, Fernanda, déjame ver si hay por aquí alguna otra pregunta, algún otro comentario. Miguel Ángel nos dice, muy de acuerdo, para que las organizaciones deban de contratar a un experto de futuro para lograr una planeación adecuada. Sí, yo creo que es básico. Aquí, por ejemplo, Claudia nos pregunta, dice, ¿la prospectiva es creada solo por personas, arriesgando el resultado final? Pues yo diría que más que arriesgando es disminuyendo el riesgo, ¿no? Esa es una de las cosas. Básicamente hay dos tipos de personas que se acercan o dos tipos de compañías o perfiles que se acercan a los estudios de futuro. Están aquellos que se acercan para reducir los riesgos y evitar futuros que para ellos son negativos. Y están los otros que, más allá de evitar riesgo, quieren crear futuros deseados, quieren crear nuevos futuros, quieren crear futuros alternativos. Sea cual sea la posición, ambos están ahí justo para reducir y dar por hecho y por sentado que hay siempre un nivel de incertidumbre. Digamos que esta perspectiva de los estudios de futuros, si algo ha aprendido es que lidia con eso, no lo elimina, ni intenta eliminar la incertidumbre, da por sentado que el mundo es así y trabaja desde ese caos y un poco robando el concepto de Natalie Nixon, de este movimiento caórdico, ¿no? Esta ambivalencia entre caos y el orden con la cual tenemos que lidiar y con la cual tenemos que planificar y con la cual tenemos que desarrollar negocios. Entonces, yo no diría que es un grupo de personas arriesgándose al resultado o arriesgando el resultado, yo diría que es un grupo de personas estableciendo nuevas visiones de futuros, creando nuevos planes para el futuro e incluso, en el mejor de los casos, creando nuevos futuros posibles. Claro, y sí, definitivamente, definitivamente. Y déjame
comentar aquí lo que dice Enrique y déjame dar mi opinión y luego das la tuya, que no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero yo espero que sí. No, no es cierto. Dice, mira, dice Enrique, dice, diario hacemos tendencias y perspectiva futuro. Lo valioso es identificar los puntos críticos a la alza y a la baja. Como se diría en la filosofía de la bolsa, cuándo debemos comprar o invertir, cuando está barato, y cuándo vender, cuando está caro. Parece fácil, pero por este modelo especulativo ha habido muchos ricos y muchos pobres. Yo pensaría, Enrique, sin ser un experto en bolsa, digo, escasamente llevé un curso en la maestría acerca de estos temas de futuros y de bolsa y todo esto. Lo que pasa con estos movimientos, a mí me parece que pasan en un escalón abajo, donde no alcanzas a ver toda la gráfica. Entonces, ves un pequeño movimiento y entonces con base en ese pequeño movimiento decides, sin ver toda la gráfica, cuando tú sabes que probablemente compraste o vendiste, cuando aparentemente debías, pero que realmente no debías, y si lo hubieras podido ver desde un escalón más alto, hubiera sido una cosa diferente. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues una de las razones por las que todavía no se puede, digamos que modelar y predecir el futuro del valor de las acciones es porque en el mismo instante en el que tú lo publicas, eso influye en el punto de vista de las personas y entonces hace que esa base con la que hiciste la predicción cambie completamente, entonces ya no sirvió de nada tu predicción, porque prácticamente cambia de inmediato, ¿no? Eso es lo que yo veo, Enrique, pero cuéntanos tú, Fer, sobre la misma pregunta, ¿cuál es tu opinión? Coincido contigo en que esto es un paso antes, ¿no? Es decir, estos procesos de dicotomías que solo contemplan o sube o baja, o bueno o malo, o positivo o negativo, son los que nos tienen hoy en situaciones como las que estamos. ¿Por qué? Porque a esas visiones les falta una amplitud, ¿no? En donde, ¿qué pasa si no existe? Yo siempre cuando alguien me pregunta, oye, Fer, ¿cuál es el futuro de tal cosa? Yo digo, pues uno de esos futuros podría ser el futuro sin esa cosa. Por ejemplo, el futuro del trabajo puede ser el futuro sin trabajo y casi nadie se plantea eso, ¿no? Todo el mundo dice o híbrido o remoto, o en línea o en presencial. Bueno, ¿y qué tal si no hay trabajo para empezar? ¿Qué tal si dejamos de trabajar? Entonces, esas posibilidades son las que llega y aportan los estudios de futuros, en donde salimos de esta dicotomía o de estas falsas paradojas para amplificarnos y sobre todo, como bien tú lo mencionabas, contemplar otras variables, porque usualmente este tipo de valuaciones de la bolsa o de las acciones se basan en ciertos aspectos que tienen que ver con la economía, las finanzas, el valor de la compañía, cómo está el mercado, etcétera, pero pierden de vista otros procesos sociológicos que también son importantes y que al final del día terminan moviendo la aguja de la percepción del valor de esa acción. Entonces, yo sí creo que eso ocurre en una escala, digamos que si esto fuera una pirámide, podría ser un eslabón, pero lo que nosotros aspiramos es llegar al último eslabón donde podemos amplificar e incluso, como lo decía al inicio, disrumpir en esos futuros. Sí, no, claro, o sea, definitivamente, de acuerdo. Y pues ya prácticamente al cierre me voy a tomar un par de minutitos más. Les estoy poniendo nuestra encuesta para que evalúen qué les pareció el programa. Por aquí, Florencia, por acá en LinkedIn, dice, debo desconectarme, pero agradezco muchísimo la plática tan interesante. Y pues bueno, ya para cerrar lo que comentas, definitivamente, déjame ligarlo aquí, José Luis pregunta, dice, Ricardo, por favor aporta la visión que se está dando en la reunión del Foro Económico Mundial 2023. Todos estos ejercicios que hacen estas grandes corporaciones globales, digo, lo vivo en la OSD, en el grupo de expertos de gobernanza e inteligencia artificial. Pero lo mismo se repite en todos. O sea, tratan de más o menos ver como qué podría pasar, como cuáles podrían ser las avenidas, toman un escenario y es el que comparten. Pero eso no necesariamente, o sea, lo que ya ustedes ven de lo que publicó la ONU, la UNESCO, el PNUD, la OMS, cualquiera de estos organismos internacionales, es solo el resultado de un montón de estudios que se hacen atrás, donde se analizan muchas cosas, pero aquí caemos mucho en el juego, Fernanda, de, híjole, ¿lo digo o no lo digo?
No, porque es como cuando llegas con el médico y le dices, traigo un dolorcito aquí, ¿qué será, doctor? Ah, bueno, pues puede ser que simplemente te haya caído algo mal de la comida o a lo mejor te vas a morir, ¿no? Entonces, espérame, no, ¿cómo que me voy a morir? No, o sea, no, eso no. Y entonces de repente esa negación y ese estar en una zona de confort o en una zona de negación de cosas que se salen de nuestra lógica básica hace que precisamente te limites en esto que tú decías. Y tú pusiste un ejemplo pues muy simple, ¿no? Dice, oye, el trabajo irá a ser híbrido, irá a ser presencial, irá a ser virtual. ¿Y qué tal si no es? O sea, ¿qué tal si no hay trabajo, no? Pero eso dice, no, no, espérate, no, eso no puede jamás suceder. ¿Y por qué no? Pero cuando empiezas con estas pláticas, de repente seguro a ti te debe pasar seguido, te tachan de necio, de inconsistente, es que no, negativo, fantasioso, y dices, no, espérame, o sea, podría llegar a pasar. Sí, a lo mejor es muy remoto, a lo mejor no, no, pero bueno, a final de cuentas, eh, siempre la evolución y los cambios causan este tipo de pensamiento y más ahora que es tan fácil poder conocer de todo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos podemos estar, esto que nos comentaste ahorita, podemos estar buscando los autores, revisando y podemos llenarnos de 1000 horas de lectura en un abrir y cerrar de ojos. A que las leamos y a que las comprendamos y a que las podamos aplicar, pues nos podría tomar cualquier cantidad de tiempo. Pero mucho, Fernanda, la idea del programa es precisamente llegar con las personas, darles algún tipo de conocimiento que les llame la atención, que les sirva y que les deje esa cosquillita de voy a buscar a Fernanda en el LinkedIn para preguntarle, busquen a los que están ahí en LinkedIn que siguen el programa, ahí viene ella como invitado, como expositor de este programa, búsquenle, pregúntenle, síganle dando vueltas, porque yo creo, Fernanda, en la medida en la que más personas estemos hablando de más temas de innovación, pues nos va a hacer bien a todos, ¿no? Sí, totalmente. Justo con eso me gustaría cerrar, ¿no? De cómo esto tiene que ver con la innovación. Creo que un error que se ha cometido en los últimos años en temas de innovación, digamos que muchas cosas han sido fructíferas, por supuesto, ¿no? Pero creo que uno de los errores que vale la pena detenerse a reflexionar es que la mayoría de las soluciones de innovación que hemos generado en los últimos años solucionan el presente, pero afectan el futuro, incluso de una manera mucho más agresiva que su solución original. Yo pongo siempre el ejemplo del auto eléctrico, ¿no? Y que mucha gente dice, claro, el auto eléctrico es la solución para reducir los motores de combustión interna y la contaminación, y es como, ok, para el presente eso suena bastante racional. Sin embargo, cuando dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo ese desperdicio que va a generar pues los metales que tienen un periodo de vida de las baterías y eso a dónde va a ir? Además, pensar que 100 autos eléctricos generan el mismo tráfico que 100 autos de combustión. Entonces, creo que el tema de los futuros y la innovación es comenzar a pensar que nuestras soluciones de innovación deben estar pensadas a largo plazo, no solamente resolver el presente o resolver el ahora, sino comenzamos a cuestionar de, ok, esto resuelve el presente, pero ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones, con las que no nacen, con las que hoy están naciendo y en 50 años van a tener 50 años? ¿Qué va a pasar con esas personas que van a tener que cargar con las consecuencias de lo que a nosotros nos parecía la solución más innovadora? Y ahí es donde entra también el tema de los estudios de futuros en esta parte de innovación, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por lo que hoy es innovación y lo que hoy resulta innovador, pero que quizá en 50 años resulta que fue la peor idea que se nos pudo ocurrir, ¿no? Entonces, esta parte de las ciencias sociales, esta parte de no intentar predecir el futuro, pero sí comprender cuál podría ser el futuro y cuáles son las visiones, incluso contradictorias entre sí, más el pensamiento crítico y el aprendizaje y la investigación, son los que nos podrían, digamos, como estos señuelos que nos podrían trazar el camino hacia explorar los estudios de futuros y sobre todo comenzar a hacernos más preguntas sobre lo que estamos haciendo hoy con la innovación y sobre cómo va a afectar eso a largo plazo. Correcto.
correcto, Fernanda, definitivamente. Enrique, muchas gracias por tu comentario. A todos los que nos están ayudando por aquí en Zoom, que están en directo, muchas gracias por contestarnos la encuesta. A los que nos están viendo también en vivo en LinkedIn, muchas gracias. Los que estén escuchando este programa como podcast y los que nos estén viendo en YouTube. Por ahí viene cafedeinnovación.mx, ahí pueden ver todos los programas anteriores, todas las grabaciones a todos los programas, y estamos en las plataformas de Apple Podcasts, estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas comunes y usuales de podcast para que nos puedan escuchar. Pues a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Nos acompañó Fernanda Rocha con una plática interesantísima acerca del tema de futuros. Se quedan de tarea para el futuro seguir estudiando, seguir leyendo, seguir viendo, y los espero la próxima semana. Y Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado, y un último mensaje de despedida para las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues yo les dejo más que un mensaje, una tarea, porque siempre me preguntan, oye, ¿por dónde empezar? ¿Cómo empezarnos a empapar de esto? Hay un libro que me encanta que se llama Think Like a Futurist o Piensa como un futurista, de Cecily Somers, que es un gran libro para empezar, para comenzarnos como a despertar ese futurista que todos llevamos dentro. Así que les dejo eso de tarea, y como bien mencionabas, si quieren seguirme en LinkedIn, ahí estoy atenta. Todos los lunes hablo de futuros, entonces ahí estoy publicando reportes, estoy publicando recursos, materiales para quienes quieran explorar esta gran disciplina. No, hombre, pues excelente, muchas gracias. Prácticamente nos estamos despidiendo, y pues por ahí les vamos a copiar esta información precisamente. En LinkedIn, en YouTube se las pondremos cuando publiquemos el video. Y pues muchísimas gracias, Fernanda, por habernos acompañado el día de hoy, y muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de jueves y casi un excelente fin de semana. Gracias, Fernanda. Gracias, Hasta luego Ricardo. y muy Nos buena vemos en el tarde. futuro. Bye Que bye. así sea. Gracias. Bye.